Como les prometí, estoy acá con José Abadi, médico, Sí. psiquiatra. Y psicoanalista. Y porque psicoanalista, todo junto, el hombre que, bueno, nos puede descubrir la cabeza, para hablar de todo este tema de la cuestión del Mundial. Pero antes de ese tema del Mundial, y antes de que él empiece a hacer terapia con nosotros, quiero preguntarte, vos, Sí. ¿qué te pasa a vos con esta Argentina del Mundial, de la inflación, de la angustia, del no saber qué pasa mañana, del éxodo de los hijos, en fin, de esta lista interminable que se está produciendo ahora? Bueno, Si pero... yo fuera tu psicoanalista. Sí. Así que hay que confesar porque estoy anotando. Sí, O no se anota más, ahora la transacción, vale, ahora no. Qué antiguo que eso. Bueno, creo que como todo argentino, como todo ser humano que sea argentino, no puedo menos que, junto con las cosas que amo de este país, padecer todas estas cosas que has comentado, ¿no? Hay un nivel de frustración muy grande que tenemos todos los argentinos, hay un nivel de tristeza muy grande. A vos. Sí, formo parte de ello. ¿Qué te pasó el sábado? ¿Fue ayer, anteayer? ¿Cuándo fue el partido? Cuando nos estaban por eliminar. Cuando perdimos con Arabia Saudita. Y cuando estábamos ahí en el anticipo de lo que pasaba con el segundo partido. Cuando se temía que también se Exacto. perdiera el segundo. Personalmente lo lamentaba Sí. mucho. Tenía muchas ganas de que Argentina gane el partido, tenía ganas de que el Mundial tuviera el condimento inevitable para uno, que es que la Argentina participe, pero creo que podía mantener una distancia, no es que voluntariamente voy a ir a mantenerla, pero la diferencia entre la adversidad y el fracaso, entre una situación triste y una tragedia, entre vida o muerte y, bueno, una frustración en términos de... No porque el fútbol sea solo deporte para nosotros, en este caso del Mundial, no seamos ingenuos. El fútbol acá no representa solamente 11 contra 11 jugando a la pelota, sino que acá están puestas muchas cosas, donde si uno no se engancha en eso, tiene la posibilidad de tener una visión más madura de lo que ocurre. Más madura me refiero a que la razón pueda tener mucho que ver con el manejo de las emociones y no inmaduramente que la emoción cubra todo el espectro y uno siente... Como le pasó al director técnico, como le pasa a Messi, como le pasó al segundo del director técnico, que se puso a llorar. Se ve que la tensión era tan enorme, ¿no? La preocupación que había además no solamente en los argentinos identificados con el equipo, sino también en el equipo, como que se jugaba la autoestima, ¿no es así? Ajá. La autoestima no es poco, la valoración de uno mismo, frente a las tristezas que te cuento que uno padece en este país donde hay tanto dolor, la necesidad de esa alegría compensatoria, ¿no? Hacerse la ilusión, no la ilusión, poder disfrutar, aunque sea transitoriamente, de una victoria. Para muchos se convertía en volver a ser ganador o ser ganador en un sentido más amplio. Yo no creo que los argentinos pensaran que si se gana el Mundial todo se arregló, como decían algunos. No. Es una fantasía total. Pero sí que Pero durante un mes parece que se arreglaría. Y yo creo que lo que hay es mucha necesidad de algún tipo de alimento gratificante, te diría, de algún logro, de alguna victoria, de alguna noticia que no sea simplemente una patada, ¿no es así? Y muchas veces se depositó en este equipo y en ciertas figuras que se las idolatró la expectativa de poder llegar a ese lugar, Ahora, ¿no? Entonces, si ahí no se llega, cae la autoestima, me deprimo, me enojo, culpabilizo, acuso, los jugadores se sienten culpables, se sienten responsables, se inhiben. Es difícil jugar así. Entonces, claro, cuando salen a la cancha o cuando hace un gol, de repente Aimar, pobre, lágrima. Sí. Bueno, vos porque sos de River, pero consentís todo. Cuanto gallina hay, consentís. Pero, perdóname, hay algo que también se da en el fútbol, que es muy peronista, que es la atribución de toda la responsabilidad a una sola persona. En este caso, a Messi. ¿Qué es esto? ¿Una inclinación argentina? ¿Una circunstancia especial, coincidente? Es interesante lo que decís, Roberto, porque tiene que ver mucho con el pensamiento mágico y con la idolatría, por lo tanto con la ilusión, ¿no? Hay alguien a quien le otorgamos o lo ponemos en el pedestal del mago, el que puede todo, el que nos puede solucionar todo,
El problema está en que dado que el ídolo, como la etimología de la palabra indica, significa falso Dios, el ídolo ilusiona, no es esperanza, es ilusión, inevitablemente decepciona. Por lo tanto, luego nos enojamos y nos deprimimos. Pensamiento mágico crea magos salvadores y diablos destructivos. Pobre el que se convierte en ídolo, aunque crea que es un lugar tentador, está siempre sometido a una presión y a contentar una expectativa que naturalmente es muy difícil de satisfacer, no porque juegue mal, eventualmente es un gran jugador, pero si pretendés que nunca haga ningún error y que siempre sea perfecto, le va a costar más jugar algunos partidos, sobre todo en la selección. Vos, Javier, ¿qué querías preguntar? Yo quería preguntar porque sabemos que las personas tienden o algunas características de individuos tienden a ocultar sus problemas con otras situaciones o otras cuestiones. ¿Las sociedades hacen lo mismo? ¿El Mundial tapa los problemas para la sociedad? Bueno, tenés razón en esto, Javier. Nosotros hacemos desplazamiento los seres humanos. Muchas cosas que en un determinado momento nos afectan, a veces buscamos formas de poder liberarnos de ellas desplazándolas en otra cosa. O a veces cuando hay una cierta carencia buscamos otro lugar donde, a veces para justificarla y otras veces para pretender que ese lugar nos compense de eso que nos está faltando. El desplazamiento, el encubrimiento, el poner en otro lugar, que tiene que ver mucho, ¿sabés con qué, Javier? Con los múltiples significados que están detrás de cada situación, de cada representación. Por eso es muy importante saber que cuando hablamos de alguna cosa, siempre hablamos de eso que decimos y también de algo más. Claro. Ahora, al margen de la generalidad, sí, yo soy el arquero Martínez, sí, el Dibu Martínez, o soy Messi, sí, aunque juego mejor, pero no importa, o soy Scaloni. Sí. ¿Qué te pido a vos? ¿Cómo me tratás? Te digo, mirá, la verdad, me tiraron 2 tiros y los 2 fueron goles, nada más. Soy un fracaso, ¿qué pasó? ¿Tengo que seguir jugando? ¿Voy al próximo partido? Messi, y yo iba a salvarlos, y no pude salvarlos. ¿Qué hago? Es casi como una confesión de humanidad. Soy un ser humano, a veces lo logro, la mayor parte de las veces cuando soy Messi, algunas no. Esto me convierte a mí en un fracaso, esto me convierte a mí en un engaño, esto me hace culpable de algo, esto los ha dejado caer a ustedes. Por supuesto que no. Por eso te decía antes que tengamos mucho cuidado con cómo bautizamos a los acontecimientos. Si, así como naturalizar la corrupción es terrible y decir, por ejemplo, corrupción, no, son manejos. No, es corrupción, ¿qué manejos? Manejo el coche. Y como decirle a la adversidad y a una situación que inevitablemente nos ocurre en la vida, éxitos y adversidades, fracaso y condena, bueno, estamos en una situación en la que evidentemente ese hombre se va a sentir sumamente presionado. Yo personalmente, si tuviera la presión, yo tampoco juego como Messi igual que vos, pero si tuviera la presión que tiene esta gente, yo personalmente no puedo mover un dedo en la cancha. Ahora, ¿los jugadores plantean este tipo de situación? Los jugadores, mira, esta es muy buena la pregunta porque viene al caso a una de las cosas que esto enseñó este Mundial. Es indispensable que haya un cuerpo, dentro del cuerpo técnico, dentro del cuerpo de entrenamiento, en la relación entre los jugadores entre sí, un equipo psicológico. Es decir, los acontecimientos, como te decía, están muy cargados de muchas cosas, algunas que sabemos y otras que no. Y hay relaciones que están en juego dentro de la intimidad individual de cada uno, como otras dentro del grupo, como otras de la relación de la sociedad con ellos. Esto hay que trabajarlo, no solamente contención, no te preocupes, palmoterapia. Sí, pero ¿qué reclaman? ¿Qué piden los jugadores? ¿Qué confiesan? Bueno, yo he trabajado con algunos técnicos muy capos y con algunos jugadores que también eran muy buenos jugadores. A nivel individual, nunca fui contratado por un club para esto, ¿no? Pero sí puedo decirte que las tensiones en tener que mantener la expectativa de lo que la gente piensa de ellos, satisfacer la necesidad de los otros jugadores y del técnico. En último término, la preocupación por seguir siendo sentido como valorado,
querido, permanecer en el puesto, que no lo corran, que no venga el suplente, tener un lugar de posibilidad de crecimiento, que de repente te compren afuera y te convierten. Sí. Bueno, esto opera sin ninguna duda y es una motivación muchísimas veces de una ansiedad constante, de rivalidades, de enojos y de situaciones que es muy bueno trabajar en el grupo. Creo que nuestro grupo en la selección lo logró, que es un diálogo entre ellos que finalmente se dio, que fortalece mucho. En la AFA me parece que para los grandes no tiene equipo psicológico. Me parece que los equipos, no sé, en la Argentina me da la impresión que no, ¿verdad? No, que son pocos. Lo tienen para los chicos, para las distintas edades de los seleccionados, los 21, 18 años, pero para los grandes no. Grave error. Esa es la sensación, tanta plata que gasta el compañero aparte un error Tapia de concepto que hoy en día ya se conoce. Un jugador de tenis, por ejemplo, ¿no? Yo también he coachado jugadores de tenis, de golf. No existe que no tengan un buen jugador, una persona que con la que puedan dialogar, entenderla. Muchas veces, una vez trabajé con un excelente golfista que tuvimos que trabajar de repente el miedo. ¿A perder? No, a ganar. ¿Cómo? ¿A ganar vas a decir? Sí, la idea de, hay lo que se llaman fobias, exponerse, tener que hablar en otro país, en otro idioma. Los seres humanos somos no solamente la foto que está en nuestra cédula o en nuestro DNI, somos muchos yo, hay que trabajarlos, armonizarlos, sabiendo o inevitablemente que nunca va a quedar perfecto todo, ¿no? Como dijo Kissinger, que parece un estudiante de Freud en esto, ¿no? Dijo, sí. Lo que tenemos que intentar como meta no es la satisfacción absoluta, es imposible. Insatisfacción equilibrada. Javier. Yo una cortita y sin transformarme ni en Dibu Martínez, ni en psicólogo, en todas las cosas que se transformó en estos 15 minutos, te voy a preguntar si es un mito o es una fantasía eso que el destino de la selección argentina, si es bueno o es malo, está atado al malestar social que pueda llegar a tener la Argentina. O sea, que un estallido en la República Argentina dependa de cómo nos vaya o no nos vaya en el Mundial. ¿Es una fantasía? Yo no creo que un estallido en la República Argentina dependa de cómo nos vaya en el Mundial, pero sí sé que cómo nos va en la Argentina. Cada país igual tiene su propia historia y su propia relación con el fútbol. En todos lados es algo más, en muchos lugares es algo más que el fútbol. Pero sí creo que la situación argentina, con los dramas que soportamos, los dramas que aceptamos, los dramas que negamos, en fin, con esto que vivimos, sí crea una exigencia, una expectativa, un anhelo y un miedo y una angustia frente a nuevas derrotas que inevitablemente se trasladan al ánimo, si queremos, no sé si se podría decir así, pero a la subjetividad grupal del equipo, del técnico, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento que se llamaba vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que se trabaja poco, yo creo, en la psicología de los grupos. Yo creo que lo que tenía muchas veces el equipo es que no llenarse de vergüenza si llega a perder, no solamente miedo o angustia, ¿sabes, Javier? Claro. El diagnóstico, si le fuera mal a la Argentina, ¿la culpa de quién va a ser? Creo que deben estar todos debatiéndose esa pregunta. Esperemos que no me la echen a mí, deben estar diciendo todos. Después de la victoria de México, ¿se será compasivo con los argentinos si no llegan a clasificarse? ¿Será igual castigadora? Depende, yo creo, la relación que tenemos, no solamente con aquellos que nos representan y a veces ganan y a veces pierden, pone, ¿sabes?, como test, como prueba el nivel de madurez nuestra como sociedad. Te agradezco, José. Ahora vamos a seguir fuera de cámara y a ustedes los invitamos a que en apenas un minuto volvemos con Javier, porque los permitimos descubrir algunos temas que están sueltos, que son importantes, no tanto como este que nos reveló acá el psicoanalista, psiquiatra y médico José Abadi, pero bastante interesantes también para nuestra costumbre. Por favor, director, un corte y volvemos.